Hola. ¿Me escucha bien? Hola. ¿Más alto? Un poquito bajo, me acerco bien. Tengo que acercarse al micro. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Hola. Sí, a mí sí se me escucha, ¿no? Seré yo que tengo que gritar más. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta charla que hemos preparado del Ateneo Republicano de Valladolid sobre Guatemala en el contexto de Latinoamérica. Tenemos a Luis Padilla, un escritor y periodista guatemalteco, y bueno, vamos a contar unas cuantas reflexiones sobre Latinoamérica, sobre Guatemala, sobre la experiencia allá en el país. Y antes de nada, me van a permitir, pero estando en el Ateneo, y quería recordar a Angelín, un compañero que se nos fue hace poquito, que le echamos mucho de menos, y la verdad es que me da mucha rabia que no esté ahí al fondo con todos nosotros y con todas nosotras disfrutando y luego puteándonos un poco en la puerta. Así que un recuerdo para Angelín, que le echamos un montón de menos. Y entrando ya un poquito más en materia, ¿se me escucha bien aquí? Vale. Vamos a hablar un poquito sobre Guatemala, sobre Latinoamérica. Latinoamérica es una región que desde el siglo XVI, que llegamos los españoles, hasta ahora, ha sido una fuente de recursos humanos y materiales fascinante para España, para Europa, por supuesto para los Estados Unidos, que han hecho de ella su cortijo y han controlado militar, política y económicamente todos los países que abarcan desde su frontera sur con México hasta Tierra del Fuego en Argentina, ¿no? Tenemos casos más conocidos, ¿no? Como el de Cuba y su bloqueo económico al régimen castrista. Tenemos casos como el de Venezuela, que ahora son amigos de Cuba y son enemigos de Venezuela de nuevo, y tenemos otra vez el conflicto preparado, y aquí en España además lo pagamos, porque somos todos bolivarianos, eso que no sé muy bien qué es el bolivariano, según esta gente. Pero bueno, entonces tienen todo controlado, económica, políticamente, empresas transnacionales como Monsanto haciendo de un continente entero su criadero. En Guatemala en concreto ha habido el pasado año sobre todo, querían imponer la ley Monsanto, querían prohibir las semillas criollas, las de toda la vida, que llevan más de 500 años cultivando, para que solo se pudieran cultivar semillas de Monsanto. Y este es un ejemplo de otros tantos, ¿no? que tenemos por toda Latinoamérica. En concreto ahora está habiendo un cambio de otra gente que también ha decidido interesarse bastante por esa tierra, que son el mercado asiático, que han decidido invertir también muchísimo dinero y están colaborando con gobiernos de Latinoamérica, no tan vistosos como los Estados Unidos quizás, pero son más inteligentes porque además de aprovechar sus recursos y sus humanos y materiales, dicen, bueno, les dejamos aquí un par de carreteras construidas y el pueblo está contento. Entonces, estos han aprendido ya de las lecciones del daño que ha hecho Estados Unidos y siguen haciendo un daño parecido, pero con mejores oportunidades también. Otro ejemplo también de esta capitalización de los recursos humanos y naturales de Latinoamérica la conocí en Ixcán cuando estuve con Luis el año pasado, con las plantaciones de palma africana, que la gente allí vive de lo que cultiva, de su maíz, de su frijol, y resulta que llega una empresa y le dice, mira, si con esta tierra que tienes tú aquí vas a plantar palma africana, yo te doy X dinero, dentro de 4 años cuando crezca, te compro la producción y hacemos un negocio redondo. Pues, cultivan, destrozan la tierra porque después de la palma africana ni maíz, ni frijol, ni nada de nada. Cuando está la producción llega la empresa y dice, oye, lo siento, pero los estándares de calidad no los cumples, así que te quedas con la palma africana para ti. Y la economía de subsistencia obviamente se destruye. Además, cuando la palma sí que produce, se contaminan acuíferos, que el acceso al agua potable allí es bastante precario, y podemos acumular un montón de historias como estas, en concreto en Guatemala, pero en muchísimos países como Honduras, como México, como El Salvador. Nos vamos más hacia el sur, ahí en Ecuador están cambiando un poquito las cosas, pero también tiene su parte complicada. Y bueno, para contextualizar un poquito más Guatemala, la tenemos como eje, diría yo, de Centroamérica,
entre México, por el sur de México, una población indígena pura en su 40%, si juntamos a los ladinos, que es como se conoce a los mestizos allá, llegan casi al 70 o 80% de la población, una población que ha sido además perseguida durante años y años y años, con un conflicto armado bastante importante, que luego hablaremos un poquito más, y una cultura la maya que, desde que, como comentaba antes, en el siglo XVI llegáramos los españoles, que bendita la ilusión que nos hace tener que ser responsables de todo esto, han intentado destruirla y perseguirla. El amor a la tierra, el respeto al medio en el que vivimos, que es para nosotros y para las próximas generaciones, que es lo que simboliza la cultura maya, la madre luna y el padre sol, pues eso está perseguido porque no produce. Así que en todos aquellos terrenos con comunidades maya que había en Guatemala, y hay, sido explotados principalmente por petroleras, mineras, buscando oro, etcétera, 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 y otros minerales. Como comentaba, un conflicto armado, guerra interna, depende de cómo quieres utilizar el lenguaje y cómo te convengan, si quieres decir guerra civil o quieres llamarlo conflicto armado. Pues por dar algún dato, remarcando siempre que los datos son personas, los miles son miles de personas como las que estamos aquí. Unos 50.000 adultos, la mayoría de ellos civiles, fueron asesinados a partir de 1980, el conflicto venía de antes, es decir, esta cifra no es absoluta. 1 millón de personas fueron desplazadas, tuvieron que moverse del sitio donde vivían por motivo de la guerra, y unas 400.000 buscaron refugio en México, Belice, Estados Unidos, etcétera, etcétera, cruzaron las fronteras para salvar su vida. Cuando llegamos a Guatemala, si me permiten voy a dar mi visión desde mi experiencia. Cuando llegamos, la primera persona que nos acogió en una comunidad fue doña Irma, que 10 minutos después de conocernos nos contó cómo había llegado un día a su casa, no había nadie, volvía del colegio, no había nadie, no encontraba a nadie por ahí, de repente la encontraron, pero ¿qué haces aquí? Que había llegado el ejército y aniquilaron a la familia, a todo el pueblo, y tuvieron que escapar. Y salió ese día, no volvió a entrar nunca más en casa, vivió en México y años después, en el retorno, Pili, que está ahí al fondo, también compañera de Guatemala, trabajó en aquella época como escudo humano para que la gente cuando volvía de México o Guatemala no fuera masacrada. Entonces son historias muy duras que a día de hoy siguen marcando la actualidad de un país que me da rabia, pero en las noticias se le bastante poquito. Y España, de hecho, uno de los episodios sangrantes de aquellas matanzas tiene bastante importancia porque fue en la embajada española donde el 31 de enero de 1980 quemaron vivos a 37 campesinos. Les acorralaron, ellos entraron allí para protestar contra el ejército y el gobierno, les acorralaron en el despacho del embajador y les prendieron fuego mientras escuchaban los gritos desde fuera, y el Colegio Viento no hacía nada porque eran ellos los culpables. Y luego tuvieron la poca decencia de culpar a los propios campesinos diciendo que se habían inmolado ellos con los cócteles Molotov que llevaban en la mochila. Pero bueno, y de aquellos polos hay unos lodos ahora mismo en Guatemala, como por ejemplo el presidente Otto Pérez Molina, que es uno de los generales culpables de aquel genocidio, que hoy en día es presidente, y otros que fueron juzgados, como Ríos Montt, presidente de Guatemala durante el 82 y el 83, jefe del Estado Mayor del Ejército, antes en el 73. Pues en el 2003, a principios, fue juzgado y declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y poco después, a los meses, se anuló la sentencia por parte del Constitucional por una cosa que no se suena algo de aquí de España, de una tal trama Gürtel, una revocación de jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma película allá donde vayamos. Y este general, dictador, etcétera, etcétera, genocida, fue absuelto por una maniobra judicial del mismo estilo de las que vivimos aquí en España. Y las cosas no son coincidencia, porque el Partido Patriota, que es el partido de Otto Pérez Molina, el presidente, está auspiciado, entre otras, por la Fundación Iberoamérica Europa, presidida en su momento por el jefe de prensa de José María Aznar y también por Ana Botello. Entonces se llama Partido Patriota.